Tras la condena por el delito de maltrato habitual contra el expresentador de televisión Sebastián Eyzaguirre, por primera vez y en exclusiva Lorena Vargas, expareja y víctima de Eyzaguirre, conversó con Chilevisión Noticias. Accedimos a detalles inéditos del juicio que permitieron constatar la culpabilidad del periodista. El reportaje es de Benjamín Contalva. Todo lo mantuve en secreto, en silencio. Fue como una olita así. Esto lo permitía después otra cosa más, el control en todo. Me van a criticar mucho también porque esta es la primera vez que yo doy la cara. Las grandes películas, Silvio Cayosi presentó su nueva película Mandamos a Lorena Vargas. Yo durante todo este tiempo todos han hablado por mí. Perdón. Contéstame el mail. Si no queréis verme caliente en serio y verme enojado en serio y ver hasta dónde puedo llegar contigo, contéstame el mail. Hay abusos que no se ven, pero sí existen. A mí me decían, o sea, salgamos y yo pero era la más motivada de todo el mundo. Dejando atrás trabajos, rutinas y familia, la vida de Lorena Vargas tuvo un giro. Hoy vive a 200 kilómetros de Santiago, en medio de un conocido balneario. Ya estamos listos. Ya. Mirando a Benjamín siempre. Hoy conversa por primera vez y en exclusiva con Chilevisión Noticias acerca del capítulo judicial de su vida que aquí termina con una sentencia en contra de su ex conviviente, el periodista y ex presentador de televisión Sebastián Eyzaguirre Rodríguez, condenado por el delito de maltrato habitual. Yo no quería dar mi testimonio, pero me veo en la obligación ya porque creo que me tengo que proteger más de lo normal. Lorenita Vargas se encontró con Carlos Cardón y con la mujer de Carlos Cardón. Veamos la nota. Hoy es el avant-premier de la última película de Silvio Cayosi y de pronto el amanecer. Nosotros nos conocíamos hace tiempo. Te topas en ciertos lugares y además vivíamos cerca, entonces teníamos gente en común. Era súper alegre, divertido, entretenido. Las rutas televisivas juntan sus caminos. En 2019, Lorena es contactada para ser reportera en el programa CQC y comienza a trabajar en la productora de Eyzaguirre. Y nada, pues y ahí comenzamos a conocernos desde el punto de vista profesional, nada. Todo el mundo hacía comentarios, pero la verdad es que yo nunca me he basado mucho en lo que opina el resto. Comenzarán una relación de convivencia, tendrán planes profesionales juntos e incluso viajes, pero de a poco aparecerán episodios que para Lorena no serán normales. Yo, como te dije, ahora, después de tanto tiempo, empiezo a mirar para atrás, para entender también en qué minuto entré en esta telaraña. La pareja no solo cohabitó en el tiempo de pandemia de manera ininterrumpida desde marzo hasta abril del año 2020 y con intervalos hasta inicios de octubre del año 2020, sino que también se trataron y comportaron como familia. Dije, ya no, tuve que denunciar y aún así denuncié una semana después. Hay varios hechos de violencia constatados durante el proceso judicial que enfrentó a Lorena Vargas con Sebastián Eyzaguirre y que duró 4 años de litigio. Aquí mencionaremos algunos, tanto de la sentencia como los contados por Lorena. Nos habla de uno en particular que ella define como la primera señal de violencia tras un viaje al que su conviviente la invitó. De la Copa, lo pasamos increíble. Imagínate todo lo que significa la Copa América, Brasil. Estuvimos en distintos lugares de Brasil. Bueno, pues estábamos ahí, qué sé yo, estábamos en la playa y de repente me dice, como que le cambió la cara. Digo, ¿qué te pasa? No, es que se me terminaron unas pastillas en particular.
Y me dice, no, es que necesito esta pastilla y si no, te voy a matar. Y se puso a reír. Y yo también me puse a reír, porque... Yo creo que eso fue llamativo. Para mí fue gracioso, porque ya estaban como los límites sobrepasados. Ahora lo veo y no es grave. Ya de vuelta en Chile, Lorena recuerda que las alertas no tardan en aparecer cuando viven juntos por un tiempo, en un dúplex de Izaguirre, en Providencia. Empezaron de a poco los controles, yo siempre, bueno, antes de esto yo siempre miraba para abajo, cada vez que salíamos, nunca miraba para arriba, porque siempre que me encontraba a alguien era un motivo de pelea, porque le hablaste, porque lo saludaste. Un día X había cambiado el aparato del teléfono y no había programado el teléfono nuevo y empezó a sonar. Lorena cuenta que programaba el teléfono en modo avión para evitar llamadas telefónicas que podrían significar un motivo de discusión. Y llego y él estaba con una cara deforme. Contéstale, contéstale, empezó a gritarme. Su socio se fue a su pieza y ahí empezó una pesadilla espantosa. Aquel 30 de abril fue considerado el primer hito de violencia para la defensa de Lorena durante el juicio. Esto va escalando desde esta primera, hay muchos eventos de maltrato verbal y por escrito, pero hay un primer hito de violencia que ya como que desborda el tema cuando la echa de la casa, ¿no es cierto?, en un periodo en que hay toque de queda además. Todo se empezó a descontrolar y fue tanto que me subió. El departamento tiene un segundo piso y hay una escalera que es una caracol. Y me subió hasta el segundo piso y la escalera da igual hacia el otro lado. O sea, yo podría haberme... él vive en el último piso, yo podría haber muerto. Si hubiese perdido la orientación. Todo habría sido originado por ese contacto telefónico. Lorena cuenta que fue obligada a devolver la llamada para increpar al remitente. Y lo llamé a mi amigo y empezó a decir, ¿cómo se te ocurre llamarme a esta hora, desubicado? ¿No sabes que yo estoy pololeando? Como yo no soy. Y mi amigo se da cuenta, me imagino, y me dice, ok, sí. Ya, súper raro llamarte a esta hora, sí, qué loco, ok, no te preocupes, no te voy a molestar más. Y cortamos. Fue terrible y ahí se deformó, me empezó a gritar, la bajada vino peor por la escalera, alcancé a agarrar con suerte las llaves porque me empezó a empujar para sacarme del departamento, ya esto era el horario de toque y queda, y me tiró para afuera del departamento. Lorena se tiene que ir del lugar. Esto marca un primer quiebre en la pareja y parte del inicio de lo que más tarde configuraría un delito que en su sentencia fue corroborado. Y de ahí me empezó más encima a llamar, a mandar mensajes espantosos, lo bloqueé, me empezó a escribir correo, y ahí no paró más. El día 1 de mayo de 2020, alrededor de las 01:36 horas, Sebastián Izaguirre envió un correo electrónico a Lorena Vargas. Ya que te diste el lujo de bloquearme, conchuda, decirte que quiero un mail por escrito mañana mismo reconociendo la deuda que tienes conmigo con fecha de hoy y con fecha máxima de pago el 30 de junio. Agradece que soy generoso. Oye, ya que me bloqueaste, contéstame el mail que te mandé, dale, que es bien formal y es bien claro frente al único tema pendiente que tenemos, dale. Y ahí seguía con los correos, uno tras otro, uno peor que otro. Así que date
Contéstame el mail. Si no querés verme caliente en serio y verme enojado en serio y ver hasta dónde puedo llegar contigo, contéstame el mail. Es lo único que te digo. Contéstame el mail, porque tenemos un temita pendiente. Si mañana no tengo ese mail de reconocimiento, si no te comportas a la altura del plazo y el pendiente, me vas a conocer. Estas situaciones empiezan a configurar el delito de maltrato habitual, que luego en un juicio que requirió de 24 testigos, tuvo 2 cambios de fiscales y duró más de 4 años, también consideró el maltrato psicológico. Y después empieza todo al revés. Empezar a rogarme, a pedirme perdón, a la manipulación. Tras un ir y venir de correos, Eizaguirre intenta un cambio, según Lorena. Y jamás te quise hacer daño, jamás haría algo que te pudiera hacer daño. Cometí un error y estoy dispuesto a asumirlo, pero esto que me estáis haciendo, de no poder conversar, de no poder hablar, de no poder expresarme, de no poder descargarme y desahogarme contigo, no sabía el daño que me está haciendo. ¿Qué pasó luego de eso? Yo no escuchaba sus audios, nada, porque sabía que si lo escuchaba me iba a generar algo. Yo obviamente de ahí quedé súper aturdida y cometí el error de desbloquear. ¿Tú viste cuál fue la reacción de Sebastián Eizaguirre? Salí rajado, me metí en contramano, salí rajado a buscarte, a protegerte, a buscarte. Me hacía entender como que el control era cuidarme, el meterse en mis redes, en mi celular. Pero por favor, hablemos, por favor. Que al final termine siendo yo el que te quiso más. Te lo pido por favor, no quiero pasar de nuevo por esto. Hasta los días lindos no tienen mucho sentido si no los disfruto contigo. ¿De verdad sientes que yo soy una persona, y ahora te lo digo mirándote a la cara, sientes que soy una persona que no te iba a dar esa protección, ese cariño? Lo hilas con el tema de la plata. Y escuchar cosas o leer correos de amor. Y volví. ¿Quién te escribió un mail a los 2 días? Porque no hubo ni un mail ni un mensaje agravante contra ti hasta tu mail del domingo que siguió. Donde yo estuve toda la semana esperando. Pero duraba una semana, con suerte, 2 semanas. Y después volvíamos de nuevo. En las relaciones abusivas, romper con el círculo de violencia es un imperativo difícil de alcanzar. Muchas víctimas prefieren no denunciar. Hay temor, ciegas esperanzas o sentimientos de culpa, que son parte de ese ciclo que resulta ineludible interrumpir. Y ahí se incrementaba de nuevo el discurso y se sumaban otras dinámicas violentas. En octubre sucedió algo muy grave que tiene que ver con alguien que es muy cercana a mí y que no quería denunciar. En serio, esto es una broma. Esto es lo más fuerte que me ha pasado en mi vida. ¿Cómo se te ocurre acusarme de una wea así? Hubiese sido antinatura, no para mí, por cómo soy yo. Y eso fue un motor que hasta acá. No más. No. Lo más grave que me han dicho en toda mi vida. Pero ni de rodillas, hija de p***, te voy a perdonar esta weá que hiciste. ¡Ni de rodillas! Te espero donde queráis. En un tribunal donde queráis. Donde queráis, hija de p***. Esta sí que no te la voy a aguantar. Y fue terrible. Y después de eso empezó a mandar correos. Y me agarró un día en un supermercado. Se produce un acto de hostigamiento de él en un lugar público, de ella en un lugar público, en que hay testigos, incluso intervienen otras personas entre medio, y que ella se percata de que él ha perdido toda capacidad de control de esto. En la sentencia eso quedó corroborado y afirmado tras la versión de testigos del episodio.
La prueba permitió establecer que el 10 de noviembre de 2020, mientras Lorena Vargas estaba al interior del supermercado, fue abordada por Sebastián Eizaguirre, exigiéndole que mantuvieran una conversación, gritándole, obstruyendo su paso al interior del supermercado, zamarreándola y tomándola del brazo, de la misma manera que gritó e insultó a una mujer que trató de ayudar a la señora Vargas. Y luego de eso del supermercado, y que se fue a meter a mi edificio. Sebastián Eizaguirre le gritó desde la vía pública, regresando rápidamente la mujer a su domicilio para huir de él. Estacionando Eizaguirre su camioneta en el frontis del edificio y aprovechando la salida de otro vehículo para ingresar caminando por la salida de autos, advirtiéndole al conserje que no podía ingresar, afirmando el sujeto que iba al departamento de Psicóloga y abandonando el edificio solo tras la llegada de funcionarios de seguridad ciudadana. Evidentemente. Es mentira, muéstralo. Tiene que saber controlarse y guardar silencio. Durante el juicio abreviado, que duró 12 días, se presentó la evidencia de los chats, los audios y videos, que son los que ha visto durante este reportaje y que permitieron configurar la sentencia de un delito que sí fue demostrado. Ya que se me condena por supuesto maltrato habitual a una persona con la que jamás viví. Esta es una de las declaraciones de Eizaguirre en redes sociales. Aquí desconoce haber vivido con Lorena, pero eso quedó constatado en el fallo judicial, además de la figura de maltrato habitual. Porque la tendencia en Chile es mirar estos actos en forma aislada. Y lo que hace la jueza es mirar el conjunto de los actos de acoso y de amenaza que constituyen el maltrato habitual. Evaluaré las instancias legales que aún tengo para poder hacer prevalecer la verdad y que se haga justicia. El ex caiga quien caiga, a través de su defensa, había ingresado un recurso de nulidad presentado por el abogado Aldo Duque, pero este se desistió de la reclamación el pasado 7 de agosto ante la Corte de Apelaciones. Pero después se desistieron del recurso de nulidad, así que el fallo hoy día está firme. Eizaguirre cumple a partir del 19 de agosto pasado una condena de remisión condicional durante un año, bajo la vigilancia de Gendarmería. Esto en sustitución de los 300 días de presidio que habían sido impuestos. Contactamos a Eizaguirre el viernes para conocer su versión. Respondió que consultaría con su abogado y que nos respondería lo antes posible, cosa que no ocurrió, ya que con posterioridad no volvió a contestar nuestro requerimiento. En paralelo, su última defensa, el abogado Aldo Duque, señaló que su participación solo se acotó al recurso de nulidad, del cual desistió. Que me robó, la que bailaba, la que no tenía desconfianza, la que le encantaba su vocación, no. Me sacó de Santiago, me tuve que venir afuera, cambié toda mi rutina. Entonces yo me pregunto, ¿es justo? ¿De verdad es justo que una persona que vivió lo que yo viví, más encima sea cuestionada? Hoy Lorena vive alejada de Santiago. Dejó atrás 3 trabajos, amistades y rutinas, tratando de rehacer su vida tras la condena contra su agresor. Si yo hice todo bien, di mi vida en este último tiempo para que se hiciese esa pequeña justicia, pero para mí fue reparatorio, fue decir, estoy diciendo la verdad.